Buenos días, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. En esta oportunidad seguiremos con el libro de Proverbios, un libro muy importante para nuestras vidas. Y me había salteado el capítulo 2, así que vamos a volver un poquito atrás al capítulo 2 para ver la importancia de la sabiduría en nuestra vida, ¿no? Hemos estado en el mes de la Biblia y es bueno que podamos ampliar nuestros conocimientos de la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a leer el libro de Proverbios capítulo 2. No lo vamos a terminar ahora, obviamente, pero vamos a poder explicar algunas cosas de este libro de Proverbios y poder aprender de ella, ¿no? Dice así: Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Continuamos. Versículo 9. Entonces entenderás el temor, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del juicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Y dice: y sus veredas y a los muertos, todos los que a ella se lleguen no volverán y seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos van a habitar la tierra y los perfectos permanecerán en ella, pero los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces en este tiempo vamos a ver Proverbios capítulo 2 y este es muchas veces algunos lo llaman el proverbio del minero, ¿no? Porque justamente acá habla de tesoros y de buscar la palabra de Dios como a tesoros en nuestra vida. Entonces vamos a analizar, cada vez que se repite hijo mío, generalmente es un capítulo del libro de Proverbios y también es la enseñanza de un padre a su hijo, ¿no? Y va a hablar allí: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Y es lo que cada padre cristiano y cada pastor quiere, que un joven pueda recibir la palabra de Dios y pueda guardarla en su vida, en su mente y en su corazón. Entonces vamos a ver acá algunas cosas interesantes del libro de Proverbios capítulo 2, donde van a estar involucrados diferentes miembros de nuestro cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos oídos, ¿no? Y Dios nos ha dado no un oído, sino dos para poder escuchar bien. Y justamente el versículo 2 va a comenzar diciendo: hijo mío, está atento tu oído a la sabiduría. Esté atento tu oído a la sabiduría. Qué importante es que nosotros podamos estar atentos a la palabra de Dios. Estamos atentos a muchas cosas, programas de televisión, a juegos, pero qué interesante que nuestros oídos se estén atentos a escuchar la palabra de Dios, poner atención. Y realmente quizás estás escuchando esto y, como decimos algunos, que te entre por un oído y te salga por el otro, ¿no? Entonces tenemos que poner en práctica nuestro oído para que nuestro oído esté atento, ¿no? No es oír por oír. Dice la Biblia en Santiago que no seamos oidores olvidadizos, ¿no? Y podríamos decir que podríamos tener dos clases de oído. Un oído como el reloj de arena. Si ustedes
se remontan a la antigüedad. No había relojes como lo que tenemos ahora. Antes habían relojes que eran con engranaje, ¿no es cierto?, que marcaban el tiempo. Después ya se hicieron relojes digitales, pero antes en la antigüedad se usaban relojes comúnmente llamados relojes de arena, ¿no? Y eran dos recipientes y ponía la arena y pasaba por un agujerito hacia otro lugar, y después volvías a dar vuelta y eso te marcaba el tiempo, la hora determinada, dependiendo del tamaño del reloj. Entonces entraba por un lado y salía por el otro. Ese es un reloj de arena. Muchas veces los jóvenes y los cristianos tenemos un oído como un reloj de arena, ¿no?, que entra por un lado y sale por el otro lado. Y que realmente no sea esa nuestra situación, no sea esa nuestra forma de vivir la vida cristiana. Pero también tenemos un reloj, tenemos un oído, podríamos decir, que tiene que ser como una esponja. Las madres, las mujeres y los varones sabemos lo que es una esponja, ¿no? Generalmente la usamos para lavar los cubiertos, los platos, y cuando nosotros ponemos la esponja en el agua, toda ella se empapa, ¿sí? Absorbe todo lo que es líquido y permanece la esponja hasta que lo exprimimos y se seca, pero siempre hay humedad, ¿no? Y ojalá que tu oído sea como una esponja, que absorbe la palabra de Dios, que la lleva así a todo su ser y pueda ser de bendición. Entonces, la primera cosa a tener en cuenta es cómo están nuestros oídos. ¿Somos oídos como un reloj de arena o nuestro oído es como una esponja que absorbe la palabra de Dios? Está atento tu oído, dice allí, a la sabiduría, la capacidad y la habilidad para tomar buenas decisiones en la vida. Número 2, si inclinares tu corazón, dice allí, a la prudencia, ¿no? Si inclinares tu corazón a la prudencia, ¿sí? La prudencia significa tener buen juicio. Y acá me habla de inclinar mi corazón, ¿no? De nada sirve que entre por un oído y no llegue a tu corazón. Dice el Señor Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? Y acá le dice la Biblia, inclina tu corazón a la prudencia para tener un buen juicio, ¿no? Para tener una buena perspectiva de las cosas. Inclinar mi corazón, es poner mi corazón para la sabiduría de Dios, ¿sí? Es no solamente decir Señor, Señor, sino es que realmente tu corazón esté cerca de Dios, cerca de la palabra de Dios. Tu oído es de arena o es como la esponja. Tu corazón es simplemente un corazón que dice Señor, Señor, o es un corazón que está cerca de Dios, buscando el buen juicio, buscando la prudencia para vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces no sirve de nada si entra por tu oído y sale por el otro. Es lo mismo que dice Santiago, ¿no? No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y vas a ser un hacedor, un practicante de la palabra de Dios cuando la palabra entre a tu corazón, al interior, a tu ser, y la puedas recibir y pueda obrar en tu vida. Está involucrado entonces nuestros oídos, está involucrado el corazón, el centro de las emociones. Pero también dice allí el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Otra versión dice, si alzares tu voz pidiéndole a Dios inteligencia. La palabra inteligencia en proverbio es la capacidad o el poder de tomar buenas decisiones. Y como dijimos, la prudencia es la capacidad de tener un buen juicio. Entonces, si clamares, si alzas tu voz a Dios, pidiéndole, Señor, dame inteligencia, el poder para tomar buenas decisiones. Señor, dame prudencia para tener un buen juicio en mi vida. Generalmente los jóvenes y todas las personas le pedimos a Dios cosas materiales, cosas pasajeras, cosas emocionales, pero muy poco le pedimos a Dios inteligencia, tomar buenas decisiones. Muy poco le pedimos a Dios prudencia, tener un buen juicio, ¿no? Y acá el autor de Proverbios está diciendo eso, ¿no? Alza tu voz,
clama a Dios pidiéndole estas dos cosas importantes para nuestra vida. Y acá ya está en juego nuestra boca. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y realmente nuestra boca, dice, si confesamos, ¿sí? Con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces será salvo. No solo tiene que ver el oído, no solo tiene que ver el corazón, y del corazón va a surgir el hecho de alzar nuestra voz pidiéndole a Dios inteligencia y pidiéndole a Dios prudencia. Está involucrado entonces nuestros oídos, está involucrado mi corazón, está involucrado mi voz, pero ahora va a estar involucrado todo mi cuerpo, mis manos, mis pies, mis fuerzas, en la siguiente etapa que dice acá en el versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿no? Y acá el proverbio del minero. Y acá está la idea de alguien que estaba buscando algo valioso, buscando la plata, ¿no? Y en la antigüedad se sabía buscar el oro, la plata, cavando con pala, con pico, y realmente buscar el conocimiento de Dios y buscar la sabiduría de Dios no es algo instantáneo, es algo que lo tenemos que hacer, buscarla así, con intensidad, con nuestra fuerza, con nuestras manos, con nuestros pies. Por eso dice allí, buscala como a la plata, escudriñala como a tesoros, ¿sí? El hecho de escudriñar es buscar, investigar dónde se encuentra tal cosa, tal situación, dónde puedo buscar la solución de tal situación con la palabra de Dios. Entonces, querido hermano, buscala como un minero busca, ¿sí? Hay mineros que yo he conocido y hoy en día también en la Puna se practica el hecho de ir a ciertos lugares buscando oros y cavan muchas veces hasta 2 metros, 3 metros y un largo de 10 metros toda una semana y no encuentra nada. Pero ¿cuál es su propósito? Encontrar algo, una pepita aunque sea. Pero justamente ese también debe ser nuestro propósito, el meternos en estudiar la palabra de Dios, buscar la sabiduría de Dios como buscamos un tesoro, como algo valioso para nuestra vida. Ojalá que nosotros podamos tener esa actitud que nos menciona aquí, que nuestro oído atento, que nuestro corazón reciba la palabra de Dios, que nuestra voz pida inteligencia y prudencia y que todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, esté buscando la palabra de Dios. Y haciendo esto, realmente Dios va a ir obrando y Dios va a poder, sí, obrar en nuestro corazón. Y termina diciendo acá, entonces vas a entender lo que es tener temor de Dios y vas a hallar el conocimiento de Dios. Entonces vamos a entender lo que es tener temor de Dios. Temor de Dios nos habla de 3 cosas, de adorar a Dios, de servir a Dios y también nos va a hablar de obedecer a Dios. Entonces, recién cuando yo haga esto voy a entender lo que es tener temor de Dios. Y también dice allí la palabra de Dios, como hemos visto, y vamos a conocer a Dios y hallarás el conocimiento de Dios porque Él nos da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ya para terminar en esta parte, si vos haces esto y nosotros hacemos esto, vamos a entender lo que es tener temor de Dios. Vamos a comprender lo que es conocer a Dios y vamos a recibir de la sabiduría de Dios. Ya para terminar, quisiera decirte que conocimiento es acumular datos o información. Entendimiento es saber relacionar esos datos e información. Y ese entendimiento para poder tomar buenas decisiones. Así que ojalá que puedas tener conocimiento de Dios, entendimiento de la palabra de Dios, para saber tomar buenas decisiones. Y vamos a continuar el próximo sábado con este proverbios y ojalá que podamos entender que hay que conocer a Dios, que hay que entender la palabra de Dios y hay que tener una sabiduría práctica. Terminando con un ejemplo, un niño pobre iba a la ciudad y mucha gente pensaba que el niño era un niño necio, que por ser pobre no tenía la capacidad de discernir y ellos sabían burlarse de él mostrándole 2 monedas, una moneda grande de plata y una moneda pequeñita de oro y le decían al niño, ¿cuál de las 2 elegís?
cuál de las dos monedas te gustaría elegir para poder tenerla. Y bueno, el niño siempre elegía la moneda de plata, que tenía menos valor, y la moneda de oro era pequeña y tenía más valor. Entonces la gente se burlaba, se reía, hasta que un día, y eso lo hacía cada vez que él venía a la ciudad, le hacían eso al niño, y hasta que un hombre fue a su casa del niño y le dijo, ¿por qué no elegís la moneda de oro? Porque vas a tener más dinero. Y él decía, si yo elijo la moneda de oro, este juego se acaba. Y no voy a tener una sola moneda de oro. Pero mientras ellos crean que yo soy un necio, que soy un tonto, que no tengo conocimiento, voy a seguir este juego. Y me van a seguir dando monedas de plata, que tienen mucho valor, ¿no? Y esa es sabiduría práctica, ¿no? La gente pensaba que este niño, por ser pobre, no era sabio, pero era más sabio que todos los demás y acumuló muchas monedas de plata para poder ayudar a su familia. Conoce a Dios, tener información y datos acerca de Dios. Entender la palabra de Dios es saber combinar ese conocimiento, esos datos e información, pero tener una sabiduría, es la capacidad de tener el conocimiento, el entendimiento para tomar buenas decisiones en la vida. Que Dios te bendiga. Estaremos continuando con este próximo capítulo, el proverbio del minero. Muchas bendiciones, nos estamos viendo.